Todos bienvenidos a esta conferencia del 25 de abril. Voy a darle la palabra a nuestra titular de la unidad de género del Senado de la República, la maestra Gretel Rodríguez, para que pueda darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y, por supuesto, a nuestra ponente, la doctora Gamio. Adelante, maestra Gretel. Muchísimas gracias, Yolanda. Pues muy buenos días a todas y a todos. Es un verdadero honor para mí darles la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual titulada Recepción y Atención de Casos de Mujeres con Discapacidad por parte del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Agradecemos profundamente su interés y su presencia reflejan un claro compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas y en particular de las mujeres con discapacidad. Hoy tenemos el privilegio de contar con una ponente de talla internacional cuya trayectoria ha dejado una huella imborrable en el avance de los derechos de las personas con discapacidad, la doctora Amalia Gamio Ríos. La doctora Amalia Gamio nació en la Ciudad de México, es médica egresada de la Universidad Autónoma de México y cuenta con una maestría en inclusión de personas con discapacidad por la Universidad de Salamanca en España. Su compromiso incansable en esta causa la ha llevado a presentar disertaciones en simposios de organizaciones de la sociedad civil, universidades nacionales e internacionales, espacios legislativos y gubernamentales, medios de comunicación y foros internacionales de alto nivel. En su vasta experiencia, ha liderado áreas especializadas en derechos de las personas con discapacidad en instituciones tan relevantes como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Destaca de manera especial su participación desde 2002 en el Comité Ad Hoc que elaboró el texto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y su posterior desempeño como experta independiente en organismos regionales e internacionales. Fue integrante del Comité Interamericano para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad en 2007 y más recientemente miembro del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, donde ha desempeñado como relatora, vicepresidenta y actualmente continúa su labor en el periodo 2023-2026. Su liderazgo, conocimiento profundo y pasión por la justicia social son una fuente de inspiración para quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos. Le damos la más afectuosa bienvenida a la doctora Amalia Gamio Ríos y sin más preámbulo le cedo la palabra para que podamos aprender y reflexionar junto a ella en esta importante conferencia. Muchísimas gracias y sean bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias, maestra Gretel Rodríguez, y también agradezco tanto a ella como a la maestra Yolanda Pérez Santillán por el honor de permitirme estar hoy con ustedes. Como usted misma mencionó, estar en un foro donde las personas están tan interesadas lo motiva a uno para seguir luchando por los derechos, en este caso de las personas con discapacidad. Bueno, vamos a dar inicio. Yo espero que no se aburran, hacerlo un poco dinámico y sí, al final tendremos preguntas y respuestas. Yo tengo que terminar a las 12:30, pero yo creo que nos va a dar suficiente tiempo para poder dialogar. Yo me permití ampliar un poquito el tema, además de las quejas. Pensé que era importante darles pues un preámbulo sobre el comité en general, la parte de mujeres del comité, ¿verdad? Porque el Consejo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado internacional de derechos humanos, es el octavo que se firmó, que se puso a firma en Naciones Unidas y es el primero sobre el derecho de este colectivo de personas, las personas con discapacidad. Entonces, fue propuesto por México, imagínense qué gran responsabilidad, y desde luego firmado y ratificado por México en 2007. Y entró en vigor en
en 2008, pero la aprobación por el comité ad hoc fue en 2006. De manera que el año que entra se cumplen 20 años de la aprobación de este importante tratado internacional único en su género. Muchos juristas han reconocido que es un hito en la legislación internacional por todo lo que contiene, sobre todo por el artículo 12, que es el igual reconocimiento como persona ante la ley y que hace un cambio total de toda la legislación a la que estábamos acostumbrados hasta ahora. Bueno, pues este tratado internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tiene 33 artículos y un protocolo facultativo, del que vamos a hablar más extensamente en un momento. Quise hablar del artículo 6 porque son mujeres y niñas con discapacidad y hablar de que desde el preámbulo, antes incluso del artículo 6, en el preámbulo de este tratado, en el inciso D, se dice que recordando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el CEDAW, la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de la Convención sobre los Derechos del Niño y la protección de todos los derechos migrantes y sus familias. Es decir, todas estas tienen mujeres dentro de estos pactos solamente. Y luego el inciso E nos dice, reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona, esto es muy importante, y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Este párrafo, que parece muy sencillo, de 4 renglones, es realmente en donde se encuentra el cambio de paradigma de toda la convención. ¿Por qué? Porque si antes culpábamos, entre comillas, a la discapacidad de una persona por no poderse incluir en la sociedad, es decir, una persona nació ciega y pues no se va a poder incluir en la escuela, no se va a poder incluir en un trabajo, va a ser su vida muy difícil. Es decir, decíamos que esa deficiencia, ya sea la ceguera, la sordera, lo que fuera una deficiencia, no iban a permitir que esa persona se incluyera en la sociedad. Aquí estamos volteando las cosas. ¿Qué es lo que impide la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad? Pues un entorno y unas barreras que evitan que esa participación sea plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Esta es una frase que vamos a encontrar en toda la convención, en igualdad de condiciones con los demás, en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, este es el tan importante cambio de paradigma, porque ahora la responsabilidad es de todos nosotros, ¿verdad? De los legisladores que tienen que reformar las leyes para que sean armónicas a la convención, de la sociedad que tiene que informarse sobre los derechos de las personas con discapacidad, de los gobiernos que tienen que cumplir con la convención porque firmaron y ratificaron, y nadie obligó a los países a que firmaran y ratificaran esta convención. Así que, habiéndose hecho por motu propio, pues lo menos que se puede hacer es cumplirla, porque además es un tratado internacional vinculante, de manera que hay obligación de su cumplimiento. Entonces, a todo lo largo de la convención vamos a encontrar mujeres con discapacidad. El artículo 6, que es sobre mujeres y niñas con discapacidad, tiene también una observación general. Aquí les explico. Si los artículos son el qué de la convención, las observaciones generales son el cómo aplicar esos artículos. Y en este caso, la observación general número 3 para el artículo 6 sobre mujeres y niñas con discapacidad es la que nos explica detenidamente cómo se puede aplicar este artículo. Estas observaciones generales las realizamos en el comité. Nos tardamos 2 años en hacer una observación general, porque es que hay que revisar toda la literatura, hay que revisar todo
cada párrafo del artículo, aunque sea muy pequeño, todas las otras observaciones generales, interrelacionarlo con los otros artículos, para entonces poder explicar claramente cómo se va a aplicar determinado artículo. Hasta el momento hay 8 observaciones generales para 8 diferentes artículos, no están en orden, y estamos trabajando actualmente en la observación general 9 y 10, que son 2, porque es muy largo, el artículo 11, que son situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, que como ustedes saben, ahorita estamos en un momento terrible con estas guerras, con estos genocidios que estamos viviendo, y que son las mujeres justamente y las niñas quienes se ven más afectadas en las guerras, en los desastres naturales, y que son las más dejadas atrás. Bueno, habiendo explicado esto, esta observación general número 3 nos dice que las mujeres con discapacidad pues no constituyen un grupo homogéneo. Cuando hablamos, igualmente que cuando hablamos de mujeres nada más, ¿verdad? Se incluyen mujeres indígenas, refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas internas, privadas de su libertad, ya sea en hospitales o en cárceles, aquellas mujeres con discapacidad que están en situación de pobreza, las mujeres de diferentes grupos étnicos, religiosos y raciales, aquellas con discapacidades múltiples que aún dentro de esto mismo son todavía más discriminadas que otras. Por ejemplo, las mujeres con discapacidad psicosocial son aún las más discriminadas que otras. Hay mujeres que requieren altos niveles de apoyo. Las mujeres con albinismo, ahora vamos a escuchar cuando vean las quejas que se presentan en el comité, lo grave de esto. Las mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales que tienen que enfrentan muchísimas discriminaciones. Entonces, esta interseccionalidad dentro de ser mujer, así que imagínense, ser mujer, indígena, adulta mayor y tener una discapacidad, bueno, enfrenta a las personas a múltiples condiciones de discriminación. Durante la consulta porque se hacen consultas muy con las personas con discapacidad, desde luego, porque el artículo 4.3 de la convención señala que nada de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Entonces, todas las leyes y los reformas a las leyes que se hagan tienen que ser consultadas con estas personas. Así que ojo, porque ustedes son senadoras y tienen pues este compromiso, ¿no? Bueno, durante la elaboración de la observación general para el artículo 6 sobre mujeres y niñas con discapacidad, el comité notó 3 principales motivos de preocupación con respecto a la protección de sus derechos humanos. La violencia contra las mujeres con discapacidad, que sigue siendo altísima, altísima, increíble que en este siglo XXI sigamos hablando de esto. La salud y los derechos sexuales y reproductivos, que se siguen negando a las mujeres con discapacidad, porque se les sigue imaginando como seres asexuados que no deben pensar ni siquiera en tener una vida sexual y reproductiva sana. Y la discriminación. Son los 3 puntos que más preocuparon para elaborar esta observación general. Y en el artículo 6, párrafo 1, lo dice la observación general, reconoce estas múltiples formas de discriminación en las mujeres con discapacidad. Y miren, aquí les muestro un ejemplo de cada una que es interesante. Entonces, la discriminación directa. Y un ejemplo, cuando los testimonios de las mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial se desestiman en procedimientos judiciales a causa de la capacidad jurídica, denegando así a las mujeres el acceso a la justicia y a recursos eficaces como víctimas de violencia. Esto sucede constantemente, pero es solo un ejemplo de la discriminación directa. Hay muchísimas otras. Lo puse porque estamos en un medio en que se habla del acceso a la justicia. La discriminación indirecta. Por ejemplo, cuando los centros de atención de la salud, pues pueden parecer neutrales, ¿no? Están abiertos a todos, pero en realidad son discriminatorios cuando incluyen camillas que no son accesibles, ahí dice accesibles, pero son inaccesibles para los exámenes ginecológicos, por ejemplo. Entonces, esa es una discriminación indirecta, porque pues pueden decirse mucho que están abiertos a todo el
a todas las personas, pero no pueden acceder a esto las mujeres con discapacidad. También hay discriminación por asociación. Por ejemplo, la madre de un niño con discapacidad puede ser discriminada por un posible empleador que teme que sea una trabajadora menos comprometida o que esté menos disponible a causa de que su hijo tiene una discapacidad. Esto claramente es una discriminación por asociación. La denegación de ajustes razonables, que también es una discriminación. Por ejemplo, se le puede denegar a una mujer con discapacidad también que no puede someterse a una mamografía en un centro de salud debido a la inaccesibilidad física de los edificios o a la misma inaccesibilidad del mastógrafo, ¿sí? O sea, puede suceder. Y la discriminación estructural o sistémica que existe, es decir, en todas partes, que debido a justamente los estereotipos de género y de discapacidad, pueden enfrentar las mujeres obstáculos cuando denuncian la violencia porque no les creen. Una mujer con discapacidad intelectual que dice que fue violada por el tío o que dice, generalmente la familia dice que eso no puede ser, que no es cierto, que está inventando. Los mismos juzgadores ponen en duda su credibilidad y los desestiman por la policía, a veces los fiscales y los tribunales. Entonces son ejemplos de la enorme discriminación de las mujeres hacia las mujeres con discapacidad. Y estos 4 artículos que son constantemente violados en las mujeres con discapacidad. El artículo 14 nos habla de libertad y seguridad de la persona. ¿Cómo se viola este derecho en las mujeres con discapacidad constantemente? Bueno, este artículo prohíbe el internamiento sin consentimiento en instituciones psiquiátricas, lo cual es violado constante y permanentemente en todo el mundo, sobre todo en mujeres con discapacidad. Todas las personas con discapacidad intelectual o psicosocial enfrentan la violación a este artículo al ser internadas en una institución psiquiátrica sin su consentimiento. Pero es mayor, muy claramente, más alto la tasa en mujeres y niñas con discapacidad. Así que esto está violándose constantemente. El artículo 15, que nos habla de protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Yo creo que cualquiera que se le dijera, ¿tú crees que se viola el artículo 15 en las mujeres con discapacidad? La reacción inmediata sería de horror. Ay, no, ¿cómo? ¿Quién va a torturar y hacer tratos crueles, inhumanos o degradantes? Todos los días sucede esto en los hospitales psiquiátricos de todo el mundo. Les ponen coerciones, que dizque porque no los pueden controlar y los tienen que sujetar mayormente a las mujeres. Los tienen en condiciones insalubres. No les permiten privacidad. Las regaderas están abiertas a todo el mundo y es una falta de privacidad que atenta contra sus derechos. Y todavía peor, las esterilizan sin su consentimiento y hay violaciones sexuales en las mujeres y niñas con discapacidad en las instituciones. Todo esto que les estoy diciendo sucede en este momento en muchos lugares del mundo, no solamente en México, en Singapur, en Hungría, en Francia, un país que se supone que está desarrollado, está sucediendo el día de hoy. Y el artículo 16, protección contra la explotación, la violencia y el abuso, que sucede también en las instituciones, sucede en los hogares, cuando no permiten que las mujeres y niñas con discapacidad convivan en la comunidad, ni siquiera convivan con la familia, o las ponen a pedir limosna, salen, muchas veces vemos a niñas o niños con discapacidad en muchos países poniéndolos a mendigar, y por supuesto hay abuso y hay violencia económica, psicológica, de todo tipo. Y el artículo 17, que es protección de la integridad personal, y que bueno, este artículo, aunque ya había yo hablado de la esterilización forzada, habla específicamente de las esterilizaciones que no son consentidas por niñas y mujeres con discapacidad, que ya sea que la piden la familia, lamentablemente, porque no están sensibilizados en la importancia, por ejemplo, decíamos, de la información en salud sexual y reproductiva, que evitaría que las mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial
fueran violadas o ellas mismas no permitan que se toquen sus cuerpos sin su consentimiento. Entonces, ¿qué pasa durante los exámenes de los estados parte? Cuando se les pregunta sobre el artículo 6, mujeres y niñas con discapacidad, 14, 15, 16 y 17. No, pues nos dicen que que no pasa nada, que están protegidas, pero cuando nos llegan los informes sombra, que son los informes de las organizaciones de la sociedad civil, generalmente de mujeres y niñas con discapacidad, sabemos que no es cierto, que han acudido a las instituciones y han visto cómo se violan estos derechos. Tenemos documentos de Disability Rights International, de Human Rights de Human Watch Rights, de muchos organismos internacionales que nos confirman las violaciones. En Singapur están en jaulas las personas con discapacidad en algunas instituciones. Bueno, ahora vamos a entrar ya en las quejas que se presentan. Bien, decíamos, la convención consta de 33 artículos y, bueno, son 50 artículos, pero los 33 artículos se dirigen específicamente a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Los otros se refieren a la firma, a la integración del comité, etc. Entonces, y aparte está el protocolo facultativo que dice así: todo Estado parte en el presente protocolo reconoce la competencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para recibir y considerar las comunicaciones o quejas presentadas por personas o grupos de personas sujetas a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado, parte de cualquiera de las disposiciones de la Convención o en nombre de esas personas o grupos de personas. Entonces, lo que sucede con el protocolo facultativo es que permite recibir quejas de las personas que sienten que al haber acudido a todas las instancias en su estado parte, es decir, suponiendo que sea México, pues ya fueron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o al CONAPRED o a las comisiones estatales, o ya presentaron una denuncia a nivel jurisdiccional, y todas fueron, o les contestaron que no había nada que hacer, o les contestaron que no procedía o que no eran competentes o lo que sea. En ese momento pueden acudir al comité a presentar su queja. Aquí es interesante ver cuando el comité no admite una comunicación, bueno, cuando sea anónima. No podemos recibir quejas anónimas, tiene que tener el nombre y todos los datos de las personas, de su abogado si es su caso, aunque puede presentarlo ya solas. Constituye un abuso del derecho a presentar una comunicación, o sea, también incompatible con las disposiciones de la Convención, ¿verdad? Es obvio. Se refiere a una cuestión que ya haya sido examinada por el comité o que ya esté siendo examinada de conformidad con otro procedimiento de investigación o arreglo internacionales. También si ya presentaron esta queja ante el CEDAW, por ejemplo, por tratarse de una mujer, pues ya no la puede investigar la misma queja otro comité. Lo que decíamos antes, que no se hayan agotado todos los recursos internos disponibles, salvo, atención, que la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente o sea improbable que con ellos se logre un remedio efectivo. Ya hemos tenido casos en los cuales, aun cuando no se habían agotado los recursos, porque ya era tan obvio que esos recursos no iban a poder ser agotados porque el Estado no estaba poniendo todos los obstáculos posibles, que sí hemos aceptado algunas de estas quejas, sea manifiestamente infundada o esté insuficientemente sustanciada. Todo esto de cómo sustanciar las quejas viene en la página del comité, en la parte de comunicaciones, de cómo presentar una queja. Y los hechos de objeto de la comunicación hubiesen sucedido antes de la fecha de entrada en vigor del protocolo para el Estado parte. Es interesante aquí decir que los estados pueden ratificar la convención, pero no el protocolo facultativo.
Actualmente estamos en 192 ratificaciones de 197 países que forman parte de Naciones Unidas, de manera que estamos a punto de tener ratificación universal del tratado. Pero del protocolo facultativo estamos alrededor de 80, todavía falta mucho. Es decir, todavía los estados se resisten a ser pues juzgados por quejas individuales o por otras comunicaciones que son las investigaciones. Bueno, aquí lo que nos dice es que el comité obviamente tiene que poner en conocimiento al Estado parte de que ha recibido una queja y pedirle información al respecto. Después de todo eso, en un plazo de 6 meses, el Estado deberá presentar las medidas correctivas que ha hecho respecto a esa queja en especial, ¿no? También aquí en el artículo 4 que nos dice que en cualquier momento el comité podrá remitir al Estado parte una solicitud para que adopte las medidas provisionales necesarias, es decir, medidas que, bueno, si está en peligro la vida de la persona, nosotros también podemos pedir estas medidas. Esto es muy importante también porque es la otra parte de las quejas. Las quejas por un lado y las investigaciones por el otro. Si el comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves o sistemáticas por un Estado parte de los derechos recogidos en la Convención, el comité invitará a ese Estado parte a colaborar en el examen de la información y a presentar observaciones sobre dicha información. Esto es lo que llamamos la investigación, ¿no? El comité generalmente lo que hace aquí es que designa a un grupo de sus miembros a que vayan in situ al país. A diferencia de las quejas que presenta una o varias personas con discapacidad, que no vamos a los estados partes, simplemente recibimos la información del interesado, del estado, y podemos intercambiar información, volver a pedir información al interesado y al estado, etcétera. En el caso de las investigaciones, sí van miembros del comité al Estado parte. Esto ya es una cosa grave, porque son violaciones masivas a los derechos de las personas con discapacidad. Es tan grave que solamente en 4 ocasiones de toda la historia del comité ha habido investigaciones. La primera fue a Inglaterra, a la Gran Bretaña, por violaciones masivas al derecho al trabajo de las personas con discapacidad. La segunda fue a Hungría por violaciones masivas a los derechos de las personas con discapacidad en las instituciones, de lo que estábamos hablando hace un rato, de todo esto de cómo se violan gravemente los derechos de las personas con discapacidad al amarrarlas, al darles electrochoques, al internarlas sin su consentimiento, al esterilizarlas en esas instituciones. La tercera fue a España por la violación masiva a la inclusión educativa de las personas con discapacidad. Incluso esa sigue en curso porque después de hacer la investigación se dan pues las recomendaciones y luego se hace un seguimiento para ver cómo se han aplicado esas recomendaciones, y en la última ocasión a mí me tocó hacer ese seguimiento, pues decidimos que teníamos que continuar con la investigación porque el Estado no había cumplido. Y la cuarta, lamentable y tristemente, fue a México. En julio pasado acaba de venir un grupo de personas del comité. Yo obviamente no puedo participar ni en quejas ni en comunicaciones porque ningún miembro del Estado parte, que es miembro del comité, puede participar en esto porque aunque no estamos representando al Estado en el comité, de todas maneras, siendo oriundos del Estado, pues se tiene que guardar la independencia del comité para que no se le acuse de que está siendo juez y parte. Entonces, bueno, el natural del Estado no puede participar. Yo hice el seguimiento de España, o por supuesto la española no puede participar, y así sucesivamente. Entonces, es muy lamentable porque vinieron a hacerla por lo mismo que Hungría,
por violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad en las instituciones psiquiátricas. Es muy, muy triste, muy grave, porque como les digo, si México promovió la convención, pues deberíamos ni siquiera de tener una investigación. Bueno, esto ya les dije en todo esto sobre las investigaciones. Ahora bien, ¿qué pasa con las quejas presentadas al comité? Bueno, que es lo que ya finalmente vamos a analizar. Se presentan y como ya les dije, el comité primero tiene que ver si es admisible o no, por lo que ya les dije antes, si no si no ha terminado con los mecanismos en su estado parte, si la está revisando otro comité. Es decir, primero revisa la admisibilidad de la queja. Después, si ya la admite, si no tiene ninguna de estas limitaciones para admitirla, es admitida y entonces nos vamos a analizar el fondo. Yo soy parte de este grupo de comunicaciones, somos 5 o 6 miembros del comité que analizamos todas las quejas o comunicaciones. Entonces ya nos remitimos a analizar el fondo. Se revisa con todo detalle qué artículo, porque para presentar la queja, la persona tiene que decirnos qué artículos de la convención cree que se están violando y, por supuesto, sustentarlo con la convención, es decir, se me está violando el artículo 9 y lo sustento por esto y por esto, que es el artículo 9 es la accesibilidad. Entonces lo sustenta, nos dice qué le contestó el Estado, es decir, hay un profundo análisis de lo que está sucediendo porque es muy serio que se esté presentando esta situación. Muchas quejas se han presentado por la violación al artículo 9. Solo les estoy presentando aquí las quejas de mujeres, porque estábamos hablando en el día naranja de que ustedes tienen estas conversaciones. Muchas quejas se han presentado y, como les decía, algunas no proceden porque no tenían las características, por todo lo que ya hablamos. Las que sí proceden, que son analizadas a fondo, pues la mayoría han sido de hombres. Y en violación al artículo 9, por ejemplo, tenemos la queja, todas estas quejas, todas estas violaciones que se han presentado por algunas personas con discapacidad, ustedes las pueden encontrar en la página del comité. Sería muy interesante que ustedes accedieran a la página del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y ahí se dieran un paseo, un día o 2 o 3, porque es muy amplio. Pero ahí pueden analizar si se dirigen a la parte de quejas y comunicaciones. Claro, son confidenciales, por ejemplo, las investigaciones que están en curso, ¿no? Por ejemplo, no van a poder acceder a la de México porque está en curso, pero sí pueden acceder a las otras 3 investigaciones porque aunque no se hayan concluido, ya se les dieron algunas recomendaciones. Y pueden acceder a todas las quejas también que se han recibido, cómo se han manejado. Algunas quejas se han sido concluidas porque el país ha aceptado las recomendaciones. Entonces, estas que les voy a mencionar son algunos ejemplos. Decía yo, la primera del 2010 la presentaron 2 mujeres húngaras que se estaban quejando por no tener acceso a los cajeros automáticos. Estas mujeres son, porque seguramente todavía viven, son ciegas y pusieron esta queja. ¿Se fijan qué interesante? ¿Cuántas personas ciegas en este país? Yo no creo que algunos cajeros automáticos son accesibles en nuestro país, pero no lo sé realmente si de cierto si todos tienen voz para que las personas con discapacidad visual puedan escuchar lo que el cajero le está diciendo, que es lo que hace el programa JAWS para las computadoras que utilizan las personas ciegas, las abogadas ciegas, los abogados ciegos utilizan este programa y tienen acceso a todos los documentos habidos y por haber. Por eso están en igualdad de oportunidades con los demás abogados, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa frase que decíamos que se repite en la convención? Para estar en igualdad de oportunidades que los demás. Un abogado ciego solo está en igualdad de oportunidades con los demás si tiene un lector de voz en su computadora, si tiene voz en los cajeros automáticos, si tiene voz en su teléfono celular,
Es decir, ahora sí está en igualdad que los demás. Bueno, entonces ellas se quejaban de que no tenían accesibilidad a los cajeros automáticos, se hizo toda la investigación y se logró que se pusiera la voz en los cajeros automáticos en Hungría. Sí hay resultados. También no les voy a decir que tenemos 100% de éxito. Algunos estados, pues no. Nosotros calificamos las quejas cuando ya las tenemos que cerrar porque ya hicimos hasta lo imposible y no se logró nada, se califican con A, completamente cumplida, B, parcialmente cumplida, o C, incumplida por el Estado. Y así se les hace conocer al Estado y así se publica en la página. Y créanme que estas quejas han sido muy útiles cuando yo he escuchado muchas conferencias de colegas a nivel internacional. Yo misma utilizo estas quejas cuando doy alguna conferencia y cito. El caso de Australia, por esto y por esto, es un ejemplo de lo que estoy hablando. Por ejemplo, si estoy hablando del artículo 12, el acceso a la justicia, de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, tomo como ejemplo quejas de algunos países y estamos difundiendo de esa manera también, estamos evidenciando a los estados cuándo cumplieron o cuándo no cumplieron. Además, como digo, están en la página, son públicas, sería muy interesante que ustedes las vieran. Pero repito, estas son solo de mujeres. La 56-2018 también fue una violación al artículo 4 porque esta mujer se quejaba de que no tenía autodescripción en la televisión, que esto es muy importante también para las personas ciegas. Hay muchas, si ustedes tienen algún amigo ciego, se habrán dado cuenta que si le preguntan, ¿qué hiciste? Estuve viendo una película. Y uno dice, pero ¿cómo si no ve, no? No, pero hay muchas películas que tienen autodescripciones precisamente para las personas ciegas, en donde están hablando de lo que está pasando en la película. Es muy interesante, no es tan complicado de hacer. Bueno, ella se quejó de que no tenía autodescripción en su televisión y logramos que tuviera autodescripción algunos canales, digo, no todos, porque también a veces implementar la convención implica un enorme esfuerzo, pero lo logramos. De manera que sí sirven, ¿no? Como digo, no tenemos 100% de logros, pero sí hay algunos. Por violación al artículo 12, que les decía que es el artículo, digamos, fundamental, medular de la convención, porque una persona que no tiene igualdad ante la ley no es un ciudadano, está borrado de la ciudadanía. O sea, si un tutor tiene que decidir por él cualquier cosa, si no puede decidir nada por él mismo, que es lo que sucede con las personas bajo la figura de la tutela, está borrado de la sociedad, está totalmente borrado, no existe como ciudadano. Y eso es carencia de la capacidad jurídica, cosa que nos tenemos que felicitar porque en México, seguramente ustedes ya lo saben, se promulgó el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares que elimina la tutela en todas las personas con y sin discapacidad. Todos los estados de la República tienen que dar su manifestación de conocimiento de este nuevo código para que puedan, ya no es que haya diferentes códigos en diferentes estados, y esto no es como otras legislaciones que entran en vigor después que 17 estados, no, este va a entrar en vigor en 2027 en todo el país, hayan hecho su manifestación de conocimiento o no, va a entrar en vigor en 2027. Entonces, este nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares ya está siendo comentado en todo el mundo, ya están diciendo, fíjense lo que hizo México, esto es seguir el artículo 12, es una maravilla. Desde luego tendríamos que tener otra sesión, con mucho gusto, si ustedes quieren la tenemos, solamente sobre el artículo 12, que es amplísimo porque no se trata de quitar la tutela a las personas con discapacidad y dejarlas ahí a la buena de Dios. No, el artículo 12 tiene su observación general número 1, que decíamos es el cómo aplicar el artículo, tiene salvaguardas, tiene ayudas, tiene todos los puntos para que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad, su derecho a la justicia, su capacidad jurídica, puedan heredar bienes, puedan casarse, puedan tener una licencia, puedan votar. Es decir,
¿quién limita a estas personas con discapacidad? Ellas mismas. Es decir, si ella obviamente dice, no, yo no tengo la capacidad para manejar, pues no me considero apta para manejar, pero no somos nosotros los que decidimos qué persona puede o no puede hacer las cosas, porque eso es ser el gran hermano, ¿no? El decir, tú no puedes, porque yo, que sí lo puedo hacer todo, te limito a que hagas esto. No, eso no, quien decide qué puede o no puede hacer es la propia persona. Había una universidad en Puebla que estaba hace ya algunos años haciendo accesibles las carreras a las personas jóvenes con discapacidad. Y entonces nos dijeron, vamos a empezar por las que más se puede. Y entonces nosotros les decíamos, yo estaba en ese entonces en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y yo les decía, a ver, díganme cuál no se podría según ustedes. Bueno, pues por ejemplo, ¿cómo podría una persona en silla de ruedas ser médico y operar? Ay, pues es muy fácil. Le bajan la mesa de operaciones hasta el nivel de su silla de ruedas y los asistentes se sientan y todo el mundo opera sentado. Pero no se les pasa por la cabeza, nada más es decir, ¿cómo no se puede? En lugar de cómo sí se puede. Entonces, automáticamente, no, bueno, eso no lo puede hacer una persona. Bueno, desde luego, como yo decía, una persona ciega no va a querer manejar. Se los aseguro que ella no va a pedir que le permitan manejar. Eso lo sabe ella y no va a decir que quiere manejar un automóvil. Entonces, hay cosas que son tan lógicas que las personas mismas lo saben, pero hay otras que no lo son, como este ejemplo que les pongo. O por cómo va a decidir por sí misma una persona con discapacidad intelectual. No puede. No, ella no puede, esa persona no puede. ¿Cómo sabes tú que no puede? Es que no se puede comunicar. Pues búscale una forma alternativa de comunicación para que veas si puede o no puede tomar decisiones por sí misma. Y después decide si puede o no puede. Pero ya que agotaste todas las posibilidades, le diste una tabla de comunicación, le diste tal vez una computadora en la que puede señalar con la boca o hay montones ¿cómo se llama?, de herramientas actualmente tecnológicas que ayudan a la comunicación de las personas que dicen, bueno, o que no pueden comunicarse por sí mismas. Entonces, no es que no se puede comunicar, ya investigaste a profundidad todas las posibilidades que tiene para comunicarse. No, bueno, pues cuando la investigues, entonces hablamos. Entonces, esto de no tener acceso a la capacidad jurídica se ha presentado en muchas ocasiones. Estas dos son de mujeres. La 44 de 2017 es de Austria. Ella se quejaba de que no, de una persona con discapacidad intelectual que tenía un tutor porque no tenía acceso a la capacidad jurídica y no tenía acceso a sus finanzas, como si es lógico, cualquier persona bajo tutela no tiene acceso a sus finanzas. Entonces, esta nos costó mucho trabajo porque todavía en los estados europeos, mucho más que en la región de América Latina, se resisten al acceso de las personas con discapacidad a la capacidad jurídica. Somos los países latinos los que estamos entendiendo mejor esto, mucho más. Hungría, Austria, Australia, Francia, Alemania, todos estos países que aparentemente son muy desarrollados, ¿cómo se resisten a eliminar la limitación a la capacidad jurídica de las personas? Logramos hacerlo, costó mucho trabajo, logramos que se le quitara a ella la limitación en la capacidad jurídica, pero no logramos que fuera algo general. Ahora les explico algo que va a ser muy interesante. Y hay otro que por ahí se me olvidó poner el número, discúlpenme, que no sé por qué no lo puse. Bueno, violación en el artículo 13. El artículo 13 es el acceso a la justicia, que también es negado a las personas con discapacidad porque los jueces, los magistrados no están capacitados en el trato a las personas con discapacidad y no conocen. Tenemos un documento muy interesante que se los voy a compartir, que lo emitió Naciones Unidas con nosotros, el comité, la relatora especial, que es las directrices para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Entonces,
ahí viene claramente cómo deben de estar capacitados los jueces, todo el personal de acceso a la justicia, que debe de haber intérpretes de lengua de señas, que debe de haber facilitadores jurídicos para las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, que debe de haber documentos en lenguaje sencillo para que ellas entiendan, las personas con discapacidad intelectual, perdón, exactamente a qué se están enfrentando si se enfrentan a un juicio, que no se debe automáticamente privar a una persona con discapacidad que cometió un delito de un juicio con el debido proceso. Automáticamente se piensa, no, esta persona como tiene discapacidad intelectual no entendió lo que estaba haciendo, no la vamos a someter a juicio y se va a un hospital psiquiátrico. Eso es negar el derecho al acceso a la justicia. Si cometió un crimen, si cometió un delito, tiene que enfrentar a la justicia, pero con ajustes razonables, con el debido proceso ajustado, ajustes de procedimiento, con los documentos que esta persona entienda claramente porque sean en lectura fácil, con asistencia jurídica, con muchas cosas que vienen en este documento que les voy a compartir y que si quieren, como les decía, después hacemos una plática sobre el artículo 12 y el 13. Este caso es muy interesante porque es de Lituania. Era una pareja que tuvo un accidente automovilístico, la señora quedó gravemente lesionada, tuvo tuvo diversas lesiones, tuvo que ser usuaria de silla de ruedas más adelante y no se le había dado la compensación adecuada a esta mujer. El esposo estuvo luchando durante muchos años hasta que presentó su queja con nosotros y logramos. Aquí es interesante comentarles qué pasa qué sucede cuando una queja es aceptada por el comité, es revisada, procede y enviamos recomendaciones al Estado parte. Lo primero que se pide es que se le haga una disculpa pública a la persona que tuvo por eso no pueden ser anónimas, tiene que ser con nombre y apellido, etcétera. Después se obliga al Estado parte a que le compense todas las finanzas, todo lo económicamente, todo lo que esa persona gastó durante los 4 o 5 años o el tiempo que haya pasado durante que estuvo peleando por su caso, tanto a nivel del Estado como a nivel de nosotros. Mucha gente paga abogados, etcétera. En tercer lugar, se pide que se reforme aquella ley que impedía que se cumpliera con lo que esta persona pedía, esa ley que ponía las barreras para el acceso a la justicia, en este caso de la persona. Por eso es tan interesante, porque no se soluciona, como en el caso de Austria, que solo logramos que se le quitara la limitación a la capacidad jurídica a la persona. Ellos no hicieron los cambios a la ley, por eso se le calificó con B, por ser parcialmente cumplida, pero la idea es que realmente se cambie la legislación y ahora vamos a seguir viendo que en la mayoría de los casos sí se cambió. Violación al artículo 14, ¿se acuerdan que habíamos hablado del artículo 14, que es la libertad y seguridad de la persona? Cuando se prohíbe la institucionalización forzada de las personas con discapacidad. Este caso de Australia, el 16/2003, fue igual de una institucionalización involuntaria. Al final, después de la lucha que se hizo, se le dio alojamiento en la comunidad, que es lo que pide el artículo 19, que va en conjunto con el artículo 14, porque el artículo 19 es el derecho a vivir en forma independiente en la comunidad. Entonces, si una persona está institucionalizada, tampoco tiene acceso al 19, ¿no? Entonces, lo que se pide casi siempre es que se regrese esa persona a la comunidad, lo que también tiene su observación general el artículo 19, para explicarles cuáles son los apoyos comunitarios, cuáles son los apoyos generales que debe de tener esa persona en la comunidad para poder justamente tener una vida independiente, lo que se logró en Australia. También se logró que se revisara la legislación todavía
a pesar de que esto fue en 2013, todavía está en revisión, pero seguimos insistiendo en que cómo va esa legislación, como si ya se cambió parcialmente, pero no del todo, pero seguimos, ¿no? Otra vez Australia, el 18 de 2013, lo mismo, una institucionalización involuntaria que se solucionó igualmente que en el caso anterior. Aquí viene lo horroroso del mundo. Violación al artículo 15. ¿Se acuerdan el artículo 15? Que eran los malos tratos y la tortura, etcétera. El 22-2014 de Tanzania, un caso horrible. Una mujer joven de 35 años con un niño de 2, embarazada. En estos países se piensa que las personas albinas tienen cosas mágicas y que tienen este pensamiento de que son amuletos. Les amputan miembros a las personas albinas porque son amuletos. Este horror que les estoy contando sucede el día de hoy en muchos países de África y no hemos podido todavía erradicar esta situación tan terrible. Este es un caso de los más terribles, por supuesto, porque suma muchas otras cosas. Esta mujer, bueno, pues entraron 2 hombres a su casa y hicieron este horror. Cuando todo la emergencia se solucionó, ella fue a presentar una demanda, una denuncia. No se la quisieron tomar por ser mujer, imagínense, estamos hablando del siglo XXI. Entonces el padre fue con ella a presentar la denuncia, nada más que el padre es alcohólico y entonces el padre llegó alcoholizado y entonces tampoco aceptaron la denuncia. Al final aceptaron y dijeron pues, que no sabía, que si podría identificar a sus agresores. Pues ella dijo que obviamente no, ¿verdad? Es una situación tan horrorosa que cómo van a pedirle a alguien que identifique, pero que por lo menos ella pensaba que eran fulanito y sutanito. No se hizo nada en su país. Al final, obviamente, este caso llegó hasta nosotros y bueno, se pidió que se le reintegraran los gastos, que se le rehabilitara, que se le pusieran sus prótesis y que se siguiera el proceso penal contra las personas. Este caso todavía lo seguimos, a pesar de que fue hace más de 10 años. Seguimos viendo cómo va el seguimiento, qué está pasando con ella, cómo ha evolucionado y qué pasa con la justicia que no ha llegado porque dicen que no los encuentran, que no saben, que ya se fueron del país, en fin, un caso terrible. Pero que obviamente sirve para decirles que ellos tienen que tener mucha mayor, lo mismo se dice durante las recomendaciones que se les hacen cuando los estados parte se examinan con nosotros. Eso sucede cada 4 años. Los estados se examinan, van a Ginebra, se presenta la delegación completa del estado, nos presentan su examen, nosotros ya tenemos toda la información, no solo de ellos, sino de los informes sombra, es decir, de las organizaciones de personas con discapacidad que nos dicen la verdad. Y entonces interrogamos al Estado. Bueno, en esas recomendaciones después de los exámenes también hemos recomendado obviamente a estos estados que pongan una especial y alta vigilancia para que no sean agredidas las personas y las niñas y los niños con albinismo para que no sigan sucediendo estos casos, elevar las penas a lo más alto, es decir, siempre les recomendamos eso y desde luego también con esto. Después en la violación al artículo 24, fue de México, el 70-2019, es una mujer que ya había terminado la secundaria en el estado de Morelos y que quería entrar a una educación media superior, a una escuela de arte, me parece, y que le dijeron que no, que ahí no había, porque es una mujer con discapacidad intelectual, una joven, le dijeron que no tenían maestro de educación especial. ¿Cómo iban a pedir maestros de educación especial una joven que ya había terminado la secundaria? Obviamente que había hecho un gran esfuerzo toda su educación anterior y bueno, quizás requería de apoyos, desde luego, pero no podía negárselos esa escuela. Bueno, procedió, llegó con nosotros y todo lo que les digo, le reintegraron todo lo que había gastado, se hizo la disculpa pública y se le dijo que si ella todavía quería entrar a esa escuela, se le diera ingreso a esa escuela precisamente
a la que no le dieron ingreso y que si necesitaba, por supuesto, de cualquier apoyo, lo tenía que presentar la escuela. Después hay otro caso de México, pero no lo mencioné porque es un hombre, pero vale la pena también que lo conozcan. Él se llama Arturo Medina Vela y fue un caso muy sonado y yo estuve presente en la disculpa pública que dio el subsecretario de Derechos Humanos en aquel entonces, Alejandro Encinas, en donde pues había periodistas, había una cantidad de gente enorme, estaba Arturo Medina Vela, su familia en el presidium, y es muy, muy emocionante escuchar cuando él le dijo a Arturo Medina Vela, el Estado mexicano se disculpa contigo públicamente por haberte violado, los artículos tal, tal y tal. Es muy, muy emocionante. Y no solo eso, en buena parte, gracias a ese caso, se hizo el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares en donde se elimina la tutela. Así que sí dan resultado presentar sus casos. Bueno, en violación al artículo 27, el artículo 27 es el acceso al trabajo, la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Este 5/2011 es de Suecia. Era una mujer ciega, abogada, muy calificada, pues le negaron el puesto por ser ciega. Obviamente este caso fue pues, relativamente fácil, digamos, porque ella tenía todas las posibilidades, había calificado, había hecho todos los exámenes de ingreso con sus propios lectores de pantalla y había aprobado, pero no la aceptaron. Desde luego, después de la queja, fue, por supuesto, incluida laboralmente en ese sitio donde ella quería ser incluida. El 2014 de Australia, esta es una mujer que se le negó la visa a un puesto que ya la había aceptado. Ella era de otro país, me parece que era de Croacia, pero ya la habían aceptado en el puesto. Pero cuando supieron que tenía esclerosis múltiple, le negaron la visa. O sea, una franca discriminación, ¿verdad? Porque pues el Estado de Australia dijo, no, ¿cómo vamos a tener a esta mujer aquí? Después, cuando nos venga a reclamar cosas de su enfermedad, pues vamos a tener un gasto por ella, no. En fin, se procedió y se logró que se le diera la visa y se le diera el trabajo que ya le habían dado anteriormente. Y digamos, el último es la violación del artículo 28, que es muy interesante, fue relativamente reciente, 21 de 2008, es de Italia. Es una madre sin discapacidad, pero que tenía una hija con discapacidad, casada con otra persona con discapacidad. Entonces, ella alegaba que ya no, que estaba recibiendo, sí, la pensión por parte del Estado italiano para su hija y para su yerno, pero que ella ya no podía trabajar porque ella era la asistente de ellos. Entonces ella pedía o un asistente personal, como lo marca el artículo 19, o que se le pagara a ella como si fuera asistente personal, como si no fuera la madre, para que pudieran subsistir, porque no iban a subsistir los tres con estos sueldos. Esto fue una muy interesante porque fue la primera vez que alegamos el artículo 28 y que era una queja que era una persona sin discapacidad. Entonces aquí se discutió mucho porque la convención realmente es para las personas con discapacidad, pero aquí logramos probar que era una discriminación por asociación y que afectaba el artículo 28, que se refiere a un nivel de vida adecuado para las personas con discapacidad. Entonces fue un caso muy interesante. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué tantos casos europeos y tan pocos casos de la región de América Latina, ¿no? Bueno, europeos, Australia, etcétera. Y hay muchos más, como les dije, estos solo son de mujeres y son como ejemplos. Sucede que estas personas con discapacidad, o sea, estas organizaciones de personas con discapacidad de estos países desarrollados están más conscientes de que es muy útil la presentación de quejas. No es que ellos estén peor que nosotros en el sentido del cumplimiento de la convención. Estamos igual de mal y a veces ellos están más mal. Bueno, sí, por ejemplo, como les decía en el artículo 12. En otros aspectos están mejor, algunos cumplen mejor el artículo 19, que es la inclusión, la vida independiente en la comunidad,
ya está en las constituciones, en muchas leyes de Argentina, de España, me parece que de Alemania, de varios países, ya está en las leyes el otorgamiento del asistente personal. De manera que eso es un avance muy importante que nosotros no tenemos. Pero entonces la situación es que, como les decía, las organizaciones están más concientizadas de que sí es importante presentar quejas, de que sí suceden cosas. México debería de seguir presentando muchas quejas porque es la forma de avanzar. Como les digo, gracias a Arturo Medina Vela se logró, en parte gracias a ese caso, se logró que se empezara a trabajar en el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares. O sea que sí hay posibilidades de modificar las legislaciones por un caso que se presenta en el comité. Entonces, con esto yo termino, es un breve ejemplo de lo que sucede en nuestro comité, pero como les decía, si ustedes están interesadas, interesados, yo estoy en la mejor disposición de que si quieren analicemos a profundidad otra vez, otro día el artículo 12 y el 13, que además de todo puede caber en este día naranja, porque generalmente las mujeres son las que más se enfrentan a este tipo de violaciones de los artículos 12 y 13. Muchísimas gracias y estoy abierta a preguntas, a comentarios, a dudas, a quejas, a lo que quieran. No veo ninguna mano levantada. Nadie tiene comentarios. Parece que hay una mano levantada de Rufino y Sí, hay por un favor. comentario en el chat, doctora, Sí, que, bueno, la felicitan mucho por su presentación, por las reflexiones que nos ha compartido esta mañana. Una compañera plantea, gracias a la ponente, felicidades. Solo comentar, tenía una compañera en el posgrado muy inteligente, siempre sacaba altas notas, ella con una discapacidad motriz. A mitad del plan de estudios, un profesor la reprobó, argumentando que tenía que truncarle su carrera desde ese momento para que no fuera en adelante más difícil para ella el tema de la discriminación. o sea, el gran hermano, el que todo lo sabe, él ya sabía que iba a haber gente como él en el mundo y que le iba a poner. Ese debería de presentar la queja. Yo que ustedes, si conocen, si todavía están en contacto con esa persona, deberían de decirle que presente una queja porque es un caso gravísimo que no debería de estar sucediendo y que, insisto, mientras más quejas se presenten, más visibilización de lo que está ocurriendo y más solución y más reformas a las leyes. Rufino, si gusta abrir su micrófono, por favor. Gracias, muy amable. Antes que nada, felicitarla, doctora, una excelente disertación, información que en mi caso desconocía, muy atinado para el día, tristemente por los casos. Y considero que el hecho de que en México no tengamos tantos casos como ejemplo, tiene que ver con ese desconocimiento que hay de los derechos que gozamos o que tenemos o que las personas que tienen una discapacidad pueden ejercer, y los que podemos conocer de ellos en ocasiones no estamos dispuestos a invertir el tiempo para ayudarlos, ¿no? Así es cierto. Yo creo que todos somos los que tenemos que estar informados. Bueno, las personas que están en los medios de acceso a la justicia tienen que estar preparadísimas, que son ustedes, porque, como dije, el artículo 12 es el centro medular de la convención y es el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y el 13 que es al acceso a la justicia. Entonces, todos debemos informarnos. Yo les recomiendo, si quieren, yo se los mando también, el último examen de México que fue en 2022, las recomendaciones que hicieron al Estado parte. Les aseguro que van a encontrar algo
que podemos, que usted puede hacer sobre esas recomendaciones que le hicieron el Estado parte y que no conocemos, primero porque el gobierno no lo difunde, porque es una obligación del gobierno difundirlo, y segundo porque nosotros mismos no nos allegamos a esa información, porque también como juzgadores, como sociedad civil, como lo que sea, pues también tenemos la obligación de allegarnos esa información y no esperar a que nos las den. Entonces, si ustedes pueden acceder a la página del comité, como les decía hace rato, ahí están el primer informe de México que fue en 2014, las recomendaciones, y el segundo que fue en 2022, y están los exámenes de todos los estados del mundo que les pueden servir para comparar qué están haciendo unos estados y qué están haciendo otros, si hay buenas prácticas o no. Entonces sí creo que tenemos la obligación de allegarnos esa información. Yo puedo enviarles, como les decía hace rato, las directrices sobre el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, que es un documento muy interesante, y el examen de México, bueno, las recomendaciones que se le hizo a México en el 2022. También les puedo enviar el caso de Arturo Medina Vela, que ocasionó tantos cambios en México. Entonces, para que vean y para que piensen, ya, no sé, en este momento que la persona que comentó de su amiga, ella misma puede ir a buscar a su colega y decirle, mira, vamos a presentar esta queja, presentémosla porque, es decir, no tenemos que quedarnos esperando a ver qué hace el gobierno sobre todo, ¿no? Bueno, ustedes también son miembros del Estado mexicano, como los poderes legislativo, y tienen muchas cosas que hacer, pero también hay cosas en las que no nos hemos dado cuenta que podemos intervenir y están ahí en las recomendaciones al Estado parte, y ustedes pueden decir, voy a tomar esto y voy a decir, bajo la recomendación sobre el Estado parte y hago esto. ¿Sí? Entonces, les voy a mandar esas recomendaciones y les voy a dejar de tarea que piensen sobre las recomendaciones que se le hizo a México por parte del comité en 2022, que sí pueden hacer ustedes para poner en práctica alguna de esas recomendaciones que se les hizo sobre varios de los artículos de la convención. Y van a ver que entonces no es solo cuestión del legislativo o del ejecutivo, no, es cuestión de todos nosotros que en algún momento podemos decir, pues yo puedo propiciar que se presente esa queja, o puedo, es decir, de veras se les va a abrir mucho la posibilidad de ver por qué como decía usted, licenciado, por qué no estamos informados, por qué no están informadas las personas con discapacidad, por qué usted no conocía esto. Bueno, si no nos llega la información, hay que allegarnos de esa información, buscarle ahí en esa información qué puedo hacer yo por eso, que no que puedan hacer los demás o qué puede hacer el ente Estado mexicano, sino qué puedo hacer yo, ya sea como senador, ya sea como sociedad civil presentando quejas, lo que sea. Yo creo que todos, si analizamos estas recomendaciones, y más ustedes en su posición, podemos hacer algo sin estar esperando, pues, más cosas, ¿no? Y lo que están haciendo ahora es fantástico. Yo los felicito de estas pláticas por el Día Naranja. Verdaderamente, me siento muy orgullosa de mis senadores y de los miembros de esta unidad por preocuparse, por estar atentos a capacitarse, aunque sabemos que todos ustedes son grandes profesionistas. Todos los días aprendemos algo. Yo siempre digo eso. Cada día aprende uno algo nuevo o le encuentra algo nuevo a un documento que ya conocía. Yo les comentaba, hace unos días tuve una plática con Indiscapacidad, el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, y les decía que cada vez que leo la convención, alguna observación general de las que les digo que artículo 12 y su observación general número 1, que son fantásticas, digo, ¿cómo es posible que si yo estoy desde el borrador de la convención, no había visto desde un punto de vista diferente estos dos renglones? De repente se me prenden los focos así como un árbol de Navidad y digo, estos dos renglones los voy a aplicar ahora, en este caso, en una queja que nos llega al comité que estoy analizando. Entonces, cada día digo, bueno, es que esta convención es una maravilla, y con sus observaciones generales, la lee, y de repente ve dos renglones nuevos. Eso nos pasó con la queja de Italia con el artículo 28.
Inicialmente discutíamos, no, pero la persona es una madre, no es una persona con discapacidad. Fuimos al artículo 28 y vimos 2 renglones que nos abrieron luz y nos dieron posibilidad de aceptar esta queja. Entonces yo les felicito y les voy a enviar estos documentos y me pongo a su disposición siempre que quieran que tengamos cualquier otra reunión respecto a estos temas. Pues muchísimas gracias. Es realmente un honor haber contado con su participación. Ha sido un privilegio. Hemos aprendido muchísimo, doctora. Le agradecemos infinitamente su generosidad, claridad y sobre todo su profundo compromiso. Créame que nos ha dejado aprendizajes valiosos y sobre todo ha sido una inspiración renovada para que continuemos fortaleciendo los derechos de las mujeres con discapacidad. Y bueno, a lo largo de esta conferencia hemos podido reflexionar sobre la importancia de contar con mecanismos eficaces, accesibles y con perspectiva de género para la recepción y atención de casos, así como la urgente necesidad de transformar nuestras instituciones y políticas públicas desde un enfoque verdaderamente inclusivo y de derechos humanos. Nos queda claro que no basta con garantizar los derechos en papel, sino que es indispensable que se traduzcan en realidades tangibles, particularmente para aquellas mujeres que enfrentan múltiples formas de discriminación. Y como bien nos ha recordado la doctora Gamio, solo podemos lograrlo si escuchamos directamente a las mujeres con discapacidad y las colocamos en el centro de nuestras acciones y asumimos nuestra responsabilidad con sensibilidad, profesionalismo y compromiso. Le agradecemos profundamente a la doctora Amalia Gamio Ríos por compartir con nosotras y sobre todo por toda la afluencia también que tuvimos. La verdad es que todo el mundo está muy agradecido con la gran ponencia que realizó. Fueron más de 227 personas las que estuvieron conectadas, escuchándolas desde varios rincones de México. Tuvimos el Centro de Conciliación Laboral, la Cámara de Diputadas y Diputados, los congresos de Tamaulipas, Oaxaca, Quintana Roo, Baja California Sur, de Sonora, el Servicio Postal Mexicano desde Chiapas, Ciudad de México, Sinaloa, Puebla, Morelos, Financiera para el Bienestar de también la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte en Hidalgo, Chihuahua, Nuevo León, Campeche, Tlaxcala, Guanajuato, Secretaría de Gobernación, el IMSS Bienestar, el Poder Judicial de Baja California Sur. Sin duda, su ponencia fue muy importante para todas nosotras y por eso despertó tanto interés. Le Ay, que agradecemos muchísimo. no sabe cómo me emociona. Para mí esto es lo más importante, que saber que hay gente interesada en el tema. Además que seguramente, como usted dice, se habrán dado cuenta que cuando hablamos de discapacidad y pensamos que son solo rampas, ya ven ese ejemplo terrible de la mujer con albinismo en Tanzania, y así hay muchas otras cosas que ni siquiera nos imaginamos que están pasando hoy en el mundo. Así que yo les agradezco muchísimo, de verdad. Le voy a enviar a la maestra Yolanda los documentos que prometí y estoy a su disposición. Siempre que lo requieran, pueden contar conmigo. Gracias. No, la verdad, una conferencia muy importante para todas y todos. Le agradecemos mucho y pues muchísimas gracias también, por supuesto, aquí al equipo de la unidad técnica que hicieron posible esta participación, a Yolanda y a Rosy, y pues esperamos tenerla de nuevo muy pronto. Pues Muchas yo gracias. estoy festísima cuando me inviten. Gracias, que estén muy bien por ahí. Creo que piden mi correo y eso yo lo puse en las diapositivas, pero si no lo vieron, lo mando con los documentos. Si pueden escribirme, yo siempre contesto los correos. A veces me tardo un poquito porque el trabajo es mucho, pero siempre, siempre, siempre contesto. Muchísimas gracias y sigo a sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego.